Hola, queridos amigos. En un lugar lejano, en una habitación tranquila, Mai estaba allí sola, la luz tenue iluminando su rostro, creando una expresión melancólica llena de pensamientos. Estaba pensando en Alex, el hombre que no podía dejar de admirar. Era talentoso, guapo y tenía una atracción extraña que todos sentían. Sin embargo, para Mai su apariencia y talento no eran todo. Ella quería ganarse la atención de la señora Min, la madre de Alex. Mi sonrió, sus labios se curvaron sutilmente con una expresión llena de cálculo. Sabía que para acercarse a Alex necesitaba el consentimiento de la señora Min. Debo ganarme su cariño, pensó Mai. Planeó invitarla a ir de compras a tiendas lujosas con regalos exclusivos que a ella le gustaban para ganarse su favor. Sabía que la sutileza, el conocimiento de los gustos de la señora Min sería la clave para dar el primer paso en este plan. Solo un poco más y todo será mío, pensó llena de ambición y paciencia. No tenía prisa, cada movimiento estaba cuidadosamente planeado. Mientras Tuna y Henry disfrutaban de una tranquila mañana en otro lugar, Mai se preparaba para dar sus próximos pasos con el objetivo de arrebatar lo que deseaba. Su plan aún estaba lejano, pero cada sugerencia y palabra se iba formando poco a poco para que al final pudiera ganarse a todas las personas importantes en la vida de Alex. La cálida luz dorada de la mañana se filtraba a través de la ventana, creando suaves destellos sobre la manta ligera. Tuna abrió lentamente los ojos, sintiendo la paz que se extendía por su cuerpo. Todo a su alrededor parecía estar envuelto en una brisa suave. Ella estiró su brazo, se sentó y sus dedos aún conservaban la suavidad de la manta. Giró la cabeza y vio a Henry acostado en la pequeña cama junto a ella. Los ojos grandes y curiosos del niño la miraban con una inocencia total. Una sonrisa radiante apareció en el rostro de Tuna y su corazón se llenó de calidez. Tuna levantó a Henry con suavidad, sintiendo su cuerpo tierno en sus brazos. En ese momento Henry no podía sentarse solo, pero sus ojos brillantes parecían ver todo el mundo a través de ellos. Tuna lo acomodó en su regazo. La sensación de calor y amor se extendía con cada pequeño apretón de sus manos diminutas, haciendo que olvidara todas las preocupaciones y dificultades de la vida. Cada vez que Henry sonreía o balbuceaba a Tuna, sentía su corazón llenarse de felicidad. Tuna llevó a Henry al jardín. La luz de la mañana cubría las ramas de los árboles, creando un paisaje suave. En su corazón, una pregunta pasó fugazmente. ¿Será que esta paz podrá durar o los desafíos seguirán esperando en el camino? Alex conducía su coche hacia la granja sintiendo una ligereza y emoción en su corazón. Sabía que esos momentos tranquilos serían un regalo valioso, una oportunidad para estar cerca de Tuna y Henry, dos personas que valoraba más que nada. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta, salió al aire fresco del campo, el aire puro envolviéndolo. Todo a su alrededor parecía fundirse con la calma de una mañana brillante, y allí estaba Tuna sentada junto a la mesa de bambú en el patio con la luz del sol iluminando su cabello, resaltando una belleza simple pero cautivadora. Junto a ella estaba Henry acostado en sus brazos, mirando curiosamente a su alrededor. Alex sonrió y se acercó, su voz suave como la brisa de primavera. «Hola, ¿ya están despiertas?» Tuna levantó la mirada, sus ojos cálidos como siempre. Sonrió suavemente, una sonrisa que hizo que el corazón de Alex se calmara de inmediato, como si todas las preocupaciones de la vida desaparecieran en ese momento. «Hola, ¿ya viniste tan temprano?», respondió Tuna con ternura, sus ojos llenos de afecto. Alex puso los pequeños regalos sobre la mesa, cuidadosamente sacó algunos juguetes bonitos, y luego se giró hacia Henry, quien se aferraba a su madre mirando a Alex con curiosidad.
Esto es para Henry, dijo Alex con voz cálida y suave. Tuna sonrió, luego se inclinó hacia el niño en su regazo. Henry, mira, tío Alex te trajo un regalo. Con suavidad levantó a Henry y le puso un pequeño juguete en las manos. El niño observó el regalo por un momento, luego estiró sus manitas hacia él, haciendo que el rostro de Tuna brillara con una felicidad sencilla. Henry levantó la mirada hacia su madre y luego hacia Alex, sus ojos brillando con la emoción de un niño de 3 meses. Incluso soltó una risa suave, y luego frunció los labios haciendo que todos sonrieran. Alex se sentó junto a Tuna, acercándose más a ella pero manteniendo la distancia respetuosa. Miró alrededor el paisaje de la granja, tan tranquilo todo parecía una pintura viva. Los surcos de las verduras crecía con vigor, un testamento al cuidado y esfuerzo que Tuna había puesto en cada paso. Miró los surcos de las verduras y luego se giró hacia Tuna. El esfuerzo que pones es realmente admirable. Tuna solo sonrió al mirarlo. No necesitaba halagos, pero el respeto que él le mostraba la hacía sentirse cálida por dentro. Alex se levantó decidido a no quedarse solo conversando. Miró hacia los surcos de las verduras que necesitaban agua y sus manos comenzaron a moverse. «Déjame ayudarte a regar el jardín», dijo con determinación. Tuna lo miró sorprendida pero agradecida. «Gracias, Alex. Pero no creo que hayas hecho esto antes», dijo entre risas, aunque en su corazón sentía una alegría indescriptible. Alex no dijo más, solo sonrió y comenzó a regar las verduras. Así el agua de la manguera caía suavemente, esparciéndose por el jardín y trayendo nueva vida a las plantas. La sensación era tan pacífica, como si todo a su alrededor estuviera en su lugar, como si todo lo que sucedía en el mundo exterior ya no tuviera importancia. En ese momento solo estaban él, Tuna, Henry, y esos momentos sencillos pero llenos de significado. Alex se quedó al lado de Tuna. Se miraron y aunque no necesitaban decir nada más, el vínculo entre ellos seguía allí firme como los árboles en el jardín que crecen día a día. Mientras la risa todavía resonaba en el tranquilo espacio de la granja, el teléfono de Alex sonó de repente rompiendo ese momento de paz. Tuna miró el teléfono sobre la mesa y no pudo evitar sentir una ligera preocupación en su interior. Sabía que una llamada como esa podría ser de uno de los socios de Alex, personas con las que su trabajo siempre requería atención constante. Su mirada pasó brevemente por el teléfono antes de volver a mirar a Alex. Alex echó un vistazo al teléfono, pero sus ojos no se apartaron de los surcos de las verduras frente a él, como si estuviera listo para atender la llamada, pero no quería interrumpir esa hermosa mañana. Con suavidad dijo: «Contesta por mí, Tuna». Tuna se sintió un poco sorprendida, pero la calidez y suavidad en su mirada hicieron que no pudiera negarse. Aunque en su interior sentía cierta inquietud, tomó el teléfono y contestó la llamada. Al ponerlo en su oído, una sensación de tensión la invadió de repente. Todo a su alrededor parecía desacelerarse, y solo quedaba el sonido claro de la voz al otro lado de la línea. «Hola, ¿es el señor Alex?». La voz suave sonó del otro lado, delicada pero llena de sutileza extraña. Tuna se detuvo un momento escuchando cada palabra, y en su interior creció una sensación de inquietud. Frunció ligeramente el ceño sin entender por qué alguien estaba llamando a Alex en ese momento. Su voz fue suave pero firme cuando respondió: «¿Quién es Alex? Está ocupado». El silencio llenó el espacio, solo se escuchaba la respiración tranquila de Tuna, como si estuviera tratando de manejar una situación completamente nueva. Esa extraña sensación le dificultaba encontrar las palabras para describir lo que sentía. No entendía por qué alguien ajeno a su vida llamaba a Alex en una mañana como esa, cuando todo parecía estar en calma, fluyendo en intimidad y cariño.
Alex seguía sentado a su lado concentrado en regar los surcos, pero en su interior, Tuna no podía deshacerse de la sensación de ansiedad. ¿Por qué había una llamada a esa hora? ¿Y por qué Alex le pidió que respondiera en lugar de hacerlo él mismo? La inquietud crecía dentro de Tuna, como una pequeña ola que se hacía cada vez más grande. No quería causar un alboroto, pero ¿podría esa llamada ser una señal de algo que aún no entendía? ¿Estaría Alex ocultándole algo, alguna verdad que no había revelado? ¿Y sería esta la señal de los enredos que vendrían en su relación? Tuna respiró profundamente tratando de calmarse. Con suavidad colocó el teléfono sobre la mesa sin apartar la mirada de Alex. Él seguía regando el jardín ajeno a la pequeña agitación que se desarrollaba en el corazón de Tuna. ¿Hará esta llamada que Tuna reflexione más sobre su relación con Alex? ¿Se intensificarán sus dudas o desaparecerán cuando descubra la verdad que Alex nunca le ha contado? La pregunta seguía flotando en su mente como una marca indeleble que la dejaba confundida en sus pensamientos. El aire en la granja se volvió extrañamente silencioso después de que Tuna terminó la llamada. Las risas y los sonidos alegres de antes parecían desvanecerse, dando paso a una tensión creciente en su interior. Alex seguía agachado cuidando las hileras de vegetales frente a él, pero Tuna no podía deshacerse de la sensación de ansiedad que la invadía. Ella lo miró, sus ojos reflejaban una chispa de duda. Solo una llamada corta, pero lo suficiente para despertar en ella una sensación inexplicable. Esa sensación era algo vago pero claro que le impedía relajarse. Tuna se detuvo un momento. Luego habló con una ligera pausa, como si estuviera tratando de contener su preocupación. ¿Quién era la chica que te llamó? Dijo que la llamaras después. La pregunta de Tuna fue como un relámpago, afilada pero llena de vacilación. Alex levantó la vista hacia ella, su expresión mostró una leve sorpresa, pero rápidamente percibió algo en su actitud. Sintió el cambio en el ambiente como si algo estuviera mal. Frunció el ceño, bajando la voz para preguntar. ¿Qué dijo Tuna? Se sintió un poco confundida, pero intentó mantener la calma en su tono, aunque su mente estaba en caos. No quería que su duda se hiciera evidente, pero cada palabra de Alex solo aumentaba su sensación de que algo no estaba bien. Guardó silencio por un momento. Luego respondió, su voz más baja, como si estuviera reprimiendo sus propios sentimientos. Dijo que quería que la llamaras después, que tenía algo importante que decirte. Esas palabras obligaron a Tuna a mirarlo directamente a los ojos. Pero en sus ojos ya no brillaba la misma luz alegre de antes. En su lugar había una sombra fugaz, como una corriente subterránea, que comenzaba a agitarse. La ansiedad que había estado tratando de rechazar, ahora regresaba más fuerte que nunca. Alex se puso de pie, su mirada se detuvo un momento en Tuna. Luego volvió a centrarse en su trabajo, pero no podía negar que en ese instante había notado el cambio en la forma en que ella lo miraba. Algo en él también comenzó a inquietarse. No sabía por qué, pero la preocupación de Tuna le daba la sensación de que había algo más que no entendía. Suspiró profundamente y se acercó suavemente a ella, pero mantuvo una cierta distancia, como si no quisiera hacer la situación más tensa. Su voz era suave pero con un toque de urgencia, como si quisiera explicar, pero no supiera por dónde empezar. Tuna, no tienes que preocuparte. Ella es solo una socia, no es nada importante. La llamaré más tarde. Sin embargo, la respuesta de Alex solo parecía aumentar la duda en el corazón de Tuna. Lo miró llena de contradicciones, sin saber si debía creer sus palabras. Sabía que él la amaba, pero ¿por qué no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien? Un silencio pesado se instaló entre ellos. Na miró al suelo, sus manos se apretaron sin darse cuenta. Cada palabra de Alex hacía que su corazón se sintiera más pesado.
No importaba lo que dijera, no podía apagar los pensamientos en su mente. ¿Estaba siendo demasiado sensible? ¿O había algo oculto tras sus suaves explicaciones? No pasa nada, dijo Tuna en voz baja, pero su tono sonó vacilante, casi imperceptible. Miró sus manos tratando de mantener la calma, aunque su mente seguía dando vueltas a preguntas sin respuestas. Alex la miró sintiendo una sensación vaga de inquietud. Sabía que algo más grande estaba sucediendo entre ellos, pero ¿podría explicarlo todo sin herirla? Hôm nay Alex muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện khiến cho Alex không thể nào quên khi bé Harry, đứa trẻ Alex yêu thương như chính con ruột bất ngờ đổ bệnh. Ờ, tôi và Tuna, Alex và Tuna chỉ biết nắm chặt tay nhau và run rẩy cầu nguyện hy vọng có thể bình an. Nhưng liệu phút giây nghẹt thở ngập tràn lo lắng và tình yêu có chạm đến trái tim của bạn đừng ngơ khí ở ánh sáng ban mai xung quanh không sự thật với đầu của Tuna, một sắc vàng dịu dàng vốn dĩ phải mang lại cảm giác bình yên, nhưng sáng nay ánh sáng ấy lại bất lực trước bầu không khí u ám nặng chịu lo âu. Trong chiếc nôi nhỏ bé Harry, cậu bé bạn hàng tuổi tôi yêu thương như chính máu mủ nằm thiêm thiếp, gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi má hồng ngày nào nay tái nhợt, đôi mắt to tròn chỉ còn khép hờ yếu ớt. Một tiếng khóc đứt quãng mệt mỏi vang lên, từng nhát dao xoáy thẳng vào trái tim tôi. Kể từ ngày tôi cầu hôn Tuna dưới ánh trăng, cái gật đầu cùng nụ hôn ngọt ngào của cô đã biến cuộc đời tôi thành một giấc mơ đẹp. Tôi đã hứa rằng cả đời này sẽ bảo vệ yêu thương hai mẹ con bằng tất cả những gì mình có. Dẫu tôi không phải là cha ruột của Harry và tôi đã sống vì lời hứa đó, nhưng những đêm trăng trắng, tập hát ru dù lạc nhịp, những lần ngủ về thay tã, chúng ta bật cười, những bữa cơm ấm áp bên chiếc bàn gỗ, từ khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy đã đan thành sợi dây yêu thương bền chặt trong trái tim tôi. Thế nhưng chỉ trong một buổi sáng, tất cả những hạnh phúc ấy như đứng bên bờ vực sụp đổ, những phá